Bienvenidos al cuarto episodio de Super Almas Podcast. Bienvenidos, estamos una vez más con Madi, aquí estamos. Y muchísimas gracias por el apoyo que nos estáis dando todos, cada uno de vosotros, cada mensaje, cada comentario, cada DM en Instagram, cada like, cada compartir. Estamos muy agradecidos y esperemos que una vez más os podamos aportar en este nuevo episodio, que es el episodio de creencias. ¿Qué te parece, Madi? ¿Estás con ganas? Esperemos poder arrojar un poco de luz hoy. Esperemos que sí. Ya que es un tema sobre todo interesante y creo que será muy beneficioso para todos. En primer lugar, creencias desde la perspectiva psicológica. ¿Qué es una creencia? Una creencia es, o unas creencias, es un conjunto, es una idea, es un pensamiento arraigado que tenemos en nuestra manera de vivir, en nuestro mapa mental, para percibir la realidad. Es como un conjunto de creencias. Nuestras creencias es como el mapa para navegar nuestra realidad, cómo percibir, cómo interpretar todo lo que nos pasa, cada estímulo. Las creencias es como ese filtro, dependiendo de por dónde lo metas y cómo lo metas y dependiendo de cómo tengas ese criterio para analizar y para juzgar todo lo que pasa, si tú lo percibirás de una manera u otra. Por eso cada persona tiene diferentes creencias y además las creencias, cada uno de donde las saca. Hay gente que lo saca de un libro, principalmente por nuestra familia, nuestro entorno familiar, nuestro ámbito social, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra religión, nuestras experiencias nos hacen formar este conjunto de sistema de creencias. Interesante. Pues en filosofía se define creencias como una actitud hacia la verdad. Y la verdad lo podemos definir como la aceptación o la afirmación o la negación de una idea. Por lo tanto, una creencia sería la actitud que uno toma acerca de la aceptación o la negación de una idea. ¿Eso sería la creencia o la intención? Sería la creencia, porque la intención es la predisposición hacia esa verdad o hacia esa información. Eso es lo que se podría definir como intención. Sin embargo, la creencia sería una actitud. ¿Y cómo nacen estas creencias? Las creencias nacen de diferentes formas. Normalmente las personas solemos aceptar como creencias aquellas cosas o aquellas informaciones que vienen de una fuente fidedigna o de una fuente superior. Por eso muchas veces cuando hablamos de creencias lo solemos lo solemos asociar con la religión, con el adoctrinamiento, etc. Porque quieras o no, muchas personas prefieren tener una creencia de una fuente mucho más superior y más sabio que de otras fuentes menos fiables. Menos fiables. ¿Y cómo identificas un ser humano? ¿Cómo sabes si esta fuente merece la pena ser escuchada y tomada como verdad o no? De diferentes formas, ¿no? Al final, la forma en cómo esa persona vive acaba revelando qué creencias tiene. Aunque hoy en día es mucho más difícil porque vivimos en una sociedad de apariencias y es más difícil saber cuál es la creencia exacta de una persona. Pero, por ejemplo, aprovechando que estamos hablando de la forma de vida mediante la creencia, podemos citar a un filósofo griego muy importante y muy influyente, que sería Diógenes de Sinope, quien vivió su vida de acuerdo a la creencia que él tenía. ¿Qué creencias tenía? Pues para explicar la creencia de Diógenes tenemos que explicar un poco su historia. Así que voy a proceder a explicarlo. Interesante, nunca lo había Diógenes escuchado. de Sinope era el hijo de un banquero. Y se cuenta la leyenda que él, cuando era pequeño, fue al oráculo de Delfos, que muchas veces los griegos iban ahí para intentar adivinar o predecir su destino, y preguntó cómo conseguir la gloria. Y este oráculo le dijo que tenía que falsificar la moneda. Al él saber que el oráculo nunca te decía las cosas claras, sino que solía utilizar metáforas, decidió hacer 3 cosas. De las 3 interpretaciones que él sacó de esta frase. 1, falsificar monedas literalmente. 2, falsificar monedas refiriéndose a que tenía que falsificar las costumbres de la ciudad y ponerlas a prueba. O 3, falsificar las monedas atendiendo a que tenía que falsificar las conductas éticas. Por lo que él decide hacer las 3 cosas. Cuenta también la leyenda que él convenció a su padre de que falsificaran monedas y al final les pillaron. Y
La pena que les pusieron a los dos fue muy duro. A su padre lo metieron en prisión, que ahí murió su padre de hecho, y a él lo exiliaron. Que para esas épocas era básicamente otra muerte, porque estar sin polis, sin ser ciudadano o parte de una sociedad era básicamente estar muerto. Para esa época y para cualquier época. Exacto. Para el ser humano en general, si te echan de tu círculo social, si no tienes un entorno social donde te proteja, eso es una amenaza para tu supervivencia. Básicamente. Y antes de irse ya muestra la actitud y la forma de ser de Diógenes. Él antes de marcharse de la ciudad, mira a los ciudadanos y les dice: hoy me habéis desterrado a mí, me habéis condenado al destierro y yo os condeno a quedaros aquí. Y marcha. ¿Y hacia dónde marcha? Da una visita express por toda Grecia y acaba en Atenas. Es en Atenas donde le llama la atención otro pensador, otro sabio del que se hablaba mucho, que era Antístenes, antiguo discípulo de Sócrates, quien estuvo de hecho en la muerte de Sócrates, y que defendía una vida natural, una vida frugal, una vida donde el ser humano tenía que dejar de buscar la materialidad y empezar a buscar la virtud. Una vida en la que teníamos que apartar por una parte las cosas materiales para centrarnos en nuestra alma y en la mejora del ser humano. Todas estas ideas pues le resuenan mucho a Diógenes, porque él se da cuenta de que al final la vida no es fácil. Y también tiene esa creencia de que los dioses, que ellos en esos tiempos creían en varios dioses, le habían dado una vida fácil a los seres humanos, pero que estos se encargaban de complicar la vida. Por lo que hay una conexión entre las ideas de Antístenes y Diógenes. Así que decide convertirse en discípulo de Antístenes. Como tú conmigo, ¿no? Suerte. Igualmente, en esas épocas los griegos eran muy reacios a los inmigrantes, por lo que Antístenes también era un hombre bastante sabio y desconfiado de primeras. Hasta los desconocidos lo rechaza, y lo rechaza varias veces. Tal es la insistencia de Diógenes que al final logra enfadar a Antístenes, quien contando con la típica indumentaria de los filósofos cínicos, que era el bastón, el manto y el zurrón, que era como una especie de riñonera, una especie de bolsa donde metían pues un cuenco y una cuchara, era todo lo que ellos tenían. Pues entonces Antístenes levanta el bastón para pegarle, y él se arrodilla y le dice: pégame si quieres, descarga tu ira y descarga ese bastón sobre mí, que mientras puedas darme algo de conocimiento, yo estaré aquí. Y al recibir esta información, al ver la disposición y la firmeza de Diógenes, Antístenes se da cuenta de que no lo va a cambiar, se da cuenta de que por mucho que rechace a esta persona, va a seguir ahí, se da cuenta de que Diógenes es una persona especial, por lo que lo acoge como discípulo. Entonces él vivirá durante varios años la vida de los cínicos, que estas personas, también hay que acabar de aclarar que la palabra cínico viene de la escuela de Antístenes, que estaba al lado de un gimnasio que se llamaba Quinósagos, que se puede traducir como perro blanco o perro veloz. Y aquellos que estudiaban en esta escuela se llamaban cínicos, bueno, quínicos, que eran los perrunos. Así que la palabra quínicos, la palabra cínicos viene de la raíz quínicos, de perro. Por eso muchas veces, pues, cuando se habla de los cínicos, hoy en día se atribuye a esa actitud de los perros, a esa actitud de ser totalmente indecoroso, de no cuidar los modales. Es la transformación que se ha hecho de esa palabra, ¿no? Pero quínicos básicamente eran los estudiantes de Antístenes. Y entre ellos, el que más destacó fue Diógenes. Vale. Está varios años con Antístenes, aprende todo lo que tiene que aprender, se viste de la forma en la que tienen que vestirse, y se da cuenta de que ha llegado a un punto en el que ve que su maestro no está viviendo realmente la vida de los cínicos, por lo que él decide abandonar la escuela cínica y empieza a emprender la vida cínica tal como es. A partir de ahora él no pensará de una forma, sino que actuará de acuerdo a ese pensamiento.
empieza por deshacerse de una casa. Él piensa que no tiene una casa, que no necesita una casa, y encuentra un barril, un tonel, una tinaja. Y eso lo convierte en su casa. A partir de ahora vivirá en una casa, en un barril, y lo único que tendrá pues será el zurrón el zurrón, que es básicamente la riñonera, como hemos dicho antes, la pequeña capa y poco más. Capa para vestirse, ¿no? Sí, como un pequeño abrigo, ¿no? Una pequeña capa que los cínicos solían utilizar, que les tapaba como medio cuerpo y ya está. Como una gabardina. Menos que eso, les tapaba, era como un pequeño mantel. Vale. Y básicamente pues decide vivir así. Entonces llega un día en el que él se levanta e intenta dar un discurso ante la gente de Atenas, y va al centro de la ciudad y se da cuenta de que nadie le está haciendo caso. Y eso que su discurso era bastante interesante, porque quieras o no, Diógenes fue una persona que aprendió y absorbió todo de Antístenes, quien era considerado un sabio. O sea que por una parte él sí que era sabio. Empezó a hablar, a soltar un discurso, pero vio que nadie le escuchaba y empezó a cantar y a hacer gestos raros para llamar la atención de la gente. Y entonces por fin ya empezaron a venir un grupo de personas, y entonces paró de hacer su actuación y les dijo... Su actuación, haciéndose el raro. Sí, o sea, básicamente él intentó llamar la atención, y cuando vio que tenía la intención, dejó de hacer lo que hacía y prosiguió con su discurso. Y les dijo que se ha dado cuenta de que cuando hablan los charlatanes, cuando hablan los demagogos, todo el mundo viene a escuchar, pero que cuando hablan aquellos que tienen algo que enseñar, nadie viene, o vienen de forma tardía y negligente. Y entonces Diógenes les explica un poco la vida como él lo veía, ¿no? Les expone que los atenienses piden a los dioses salud y larga vida, mientras se dan a la comida en exceso y a la bebida. También explica que los gramáticos están muy, muy atentos a la vida de Ulises, pero no se ocupan de su propia vida. Y de los matemáticos explica que estos están tan ensimismados en mirar la luna y el sol, que no miran lo que hay debajo de sus pies, haciendo referencia a otro filósofo que se cayó por estar mirando la luna, que era matemático, se llamaba Tales de Mileto, que es considerado como el primer filósofo. Y así ya los atenienses empiezan a popularizar a Diógenes, ¿no? Aparte de que también empezó a actuar literalmente como un perro, o sea, hacía sus necesidades afuera, se masturbaba en público, comía en público. Llegó un momento en el que también, porque como te he explicado, lo único que tenían los cínicos, aparte de su bastón y su zurrón, es que dentro de esa pequeña mochila había un cuenco y una escudilla, como una cuchara. Y él vio a un niño comiendo con la mano, comiendo básicamente sin necesidad de ningún... Bebiendo agua con la mano. Con la mano. Y se dio cuenta de que tenía mucho que aprender, que aún no estaba viviendo lo suficientemente austero. Y decidió arrojar todo eso y empezó a vivir literalmente con lo poco que tenía. ¿Por qué hacía todo esto? Pues hacía todo esto porque él decía que la verdadera riqueza no estaba en acumular las cosas, sino en tener poco, o sea, en poseer poco, pero tener mucho, en necesitar poco. Quien necesita menos es esa persona que llegará a la felicidad. O sea, la felicidad no es tener mucho, sino necesitar poco. Básicamente es lo que él defendía. Sí, 100%, porque al fin y al cabo necesitar es lo que te genera esas expectativas, sí, y esas ganas de querer cada vez más y nunca estar complacido, nunca estar satisfecho, y eso es lo que genera sufrimiento. Y justamente es lo que Diógenes explicaba, ¿no? Que los seres humanos nos encanta las cosas materiales cuando eso no es lo que define al ser humano, ¿no? Sino que las personas teníamos que darnos a la filosofía. De la filosofía decía que era una cosa excelente, puesto que aquellos que eran amantes de cuerpos se convertían en admiradores de la belleza del alma.
por lo que para él la verdadera riqueza era el cultivar el alma. ¿Y cómo se cultiva el alma masturbándote en público? Pues muchas veces extraemos las cosas que más nos llaman la atención, ¿no? Pero Diógenes era un personaje de lo más sabio porque él cultivaba su alma haciendo lo que justamente los demás no hacían. Él iba simplemente con esa manta que llevaba y dormía en un barril. Daba igual si hacía frío, daba igual si hacía calor. ¿Eso es una vida virtuosa o una vida mediocre? Pues según él era la mejor de las vidas. De hecho, muchos atenienses le preguntaron, al ver su situación, que si no le daba pena vivir así. Y él dijo, bueno, uno de los atenienses le preguntó, ¿no? Que viendo a la vida que él llevaba, le preguntó si vivir tal como él está viviendo estaba bien o mal. Y él le respondió diciendo que vivir está bien, lo que no está bien es vivir de mala forma. Pero y otro también le ¿no preguntó... sería él el que está viviendo de mala forma? No, El que tiene que podría vivir de manera cómoda este mundo y él está decidiendo sufrir, incomodarse. para él, justamente el necesitar poco era lo que realmente le daba la libertad. ¿Por qué? Porque él no tenía que atenerse a códigos éticos. Él hablaba con total franqueza. Daba igual quién era. De hecho, ahora relataré una de sus anécdotas, pero por eso Diógenes se puso delante de un emperador y le habló como si fuera una persona normal. Diógenes era la única persona que a los atenienses todos le temían y a la vez le admiraban, puesto que él hacía lo que realmente quería y a todas horas. ¿Y eso es virtuoso? Él entendía que sí. Estaba en lo incorrecto, te lo digo ya. De hecho, Porque una es virtuoso. cosa es pensar que necesitas no estar apegado a las posesiones y al material de este mundo físico, y otra cosa es llevarlo al extremo. Por eso llevarlo al extremo es lo que se usa el concepto eres un cínico a nivel despectivo. Pero es que, hermano, es de ignorantes. Él lo que hacía es ir ante su naturaleza, obviar, intentar eliminar de su vida las necesidades que realmente tiene un ser humano. Existen las necesidades creadas, las ilusiones, pero hay unas necesidades que son realmente necesidades físicas, naturales. Y tú no puedes ir en contra de esas necesidades haciéndote el guay, viviendo de manera virtuosa, porque eso es ser un ignorante, puro y duro. pues yo no lo interpreto así. ¿Cómo lo interpretas tú? Pues básicamente, justamente al revés, ¿no? Porque él no necesitaba de esos lujos. Una cosa es lujos y una cosa es cosas básicas como dormir y tener una vida digna. Él cubría justamente las necesidades más primarias. ¿Y la Comía, contribución bebía, social? ¿Cómo él contribuyó socialmente? Pues enseñando a los atenienses cómo había que vivir. De hecho, Entonces, fue él, educador. según su creencia, es que todo el mundo tiene que vivir como él. De hecho, fue educador de varios... educó a muchas personas. Y uno de las personas que se llamaban Crates, de Tebas, que era un hombre rico, tenía bastante fortuna, dejó toda su fortuna para ir a aprender de Diógenes. Había personas que enviaban a su hijo a que aprendieran un poco de Diógenes. ¿Por qué? Porque no era su actitud lo que se veía de apariencia, sino lo que él guardaba dentro. Era la única persona que decía la verdad en Atenas. Era la única ¿Cuál es la verdad? ¿Que no tiene que haber códigos éticos a la hora de verdad hablar? de Atenas es que estos se centraban, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, solo se centraban en mostrar la gloria, no sé qué, no se ocupaban de la virtud, del bien. También decía que los políticos estaban presos del populacho, de que solo decían lo que el pueblo quería oír, pero no hacían lo que el pueblo necesitaba. Él les decía a los emperadores, de hecho, uno de los emperadores que se llama Filipo II, que era el emperador de Macedonia, cuando fue a invadir Grecia, se dio el encuentro entre él y Diógenes. Y él fue a visitar a Diógenes porque ya tenía cierta fama, ¿no? De la forma en cómo él vivía y tal. Mira. Y le preguntó a Diógenes, ¿qué es lo que tú sabes hacer, Diógenes? ¿Qué haces aquí? Y él le dijo, soy un observador de tu avaricia, un espía de tu egoísmo. ¿Por qué? Porque todas esas personas no hacían más que hacer daño a los demás, pero Diógenes, básicamente él vivía necesitando muy poco, intentando despertar conciencias. De hecho, otra de las anécdotas es que él aprovechaba justo cuando la gente salía del teatro para entrar. Y hubo un valiente que se atrevió a preguntarle, oye, Diógenes, ¿qué haces? Y dijo, pues lo que llevo haciendo durante toda mi vida.
ir contracorriente. Y otra pregunta ¿Y eso es virtuoso? ¿Eso es valioso? Hermano, es ¿tú estás de acuerdo con él? No, déjame preguntar, ¿tú estás de acuerdo con él? Yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de que Diógenes vio que las normas sociales que habían en esas épocas en Atenas no eran justas, ni eran sabias. Uno, él se denominaba a sí mismo como ciudadano del mundo, que en esas épocas, hoy en día parece como algo hippie, pero en esas épocas era una completa barbaridad denominarte a ti mismo como ciudadano del mundo. ¿Por qué? Porque era una expresión de libertad, una expresión de autonomía. Él enseñó a los griegos lo que es realmente vivir de forma autártica. Él enseñó a los griegos lo que era realmente dominar el cuerpo y dominar los instintos más primarios. Sí, no masturbándose en público. Lo de la masturbación en público es básicamente... Hermano, que lo que le pasaba con él es que no tenía códigos éticos y morales. Mira, y tú no puedes... Escúchame. No, escúchame tú. Escúchame tú. Tú no puedes estar diciendo que estás... tú podemos estar de acuerdo con ciertas creencias suyas, con ciertas ideas, ciertas filosofías, pero no puedes estar de acuerdo con él al 100%. Porque lo que hacía él no era para nada correcto. Nadie está de acuerdo al 100%, pero yo lo que hago es una extracción de las cosas valiosas. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Alguien que aparentemente sea sucio y por dentro sea limpio? ¿O al revés, alguien que por fuera sea totalmente limpio y tenga un alma totalmente sucio? Pues Diógenes eligió en apariencia, porque él no lo interpretaba como justamente lo estás interpretando él tú. ¿Él tenía por dentro, era por dentro limpio? Él no le estaba, ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Por dentro era limpio? Escúchame, él no interpretaba el hecho de masturbarse, el hecho de mearse, de cagar, como tú le estás interpretando, sino que él decía que era algo natural. ¿Y cómo lo interpreta Dios? Simplemente él lo hacía. ¿Cómo lo interpreta Dios? Escúchame. No, pero ahora entraremos en Dios y todo. Vale, como lo interpretaba él, yo también puedo ahora romperte la cara e interpretarlo como positivo. Estamos hablando de una época en la que, para empezar, el concepto de Dios que tú tienes y el de Diógenes no es lo mismo. Por lo que, para empezar, él no tiene esa necesidad ni tampoco ese deber de comportarse justo con los códigos que Dios a ti te ha mandado. No es lo mismo los códigos que Diógenes tenía en esos tiempos que los que tú tienes tú ahora mismo. Pero básicamente Diógenes lo que él intentaba enseñar a la gente es que mear, cagar eran cosas naturales. Simplemente él lo hacía en público. ¿Por qué? Porque no tenía casa. Él lo hacía en público lo que la gente hacía en privado. Bueno, y de hecho, hazlo en público, pero vete a un bosque, vete a escondidas. Él no sentía esa necesidad de tener que esconderse para hacer algo ¿Eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? Un sinvergüenzas. Eso es lo que era Diógenes. Un sinvergüenzas. Que te lo pintaba filosóficamente, que sí, que hay que desapegarse. Lo que era un sinvergüenzas, un cara dura, una persona sin moral y sin ética. Porque pintar su vida, su estilo de vida como algo virtuoso es el mayor espejismo que puedes hacer, la mayor mentira que te puede contar, hermano Madi. ¿Y por qué piensas eso? Fíjate lo que me acabas de contar. Eso lo dices según tus creencias, porque según la definición que tienes tú de limpieza, tú entonces ¿cómo crees que tendría que ser una persona limpia? Una persona limpia, o sea, yo creo que Diógenes no es una persona limpia. ¿Según qué? Esto es interesante, porque aquí yo he hablado según mis creencias, sobre mi manera de vivir la vida. Las creencias es eso, es cómo vives la vida según qué reglas, ¿verdad? Entonces yo creo que una persona limpia por dentro, Diógenes no es el modelo de referencia. ¿Por qué? Yo considero una persona, en primer lugar, tiene que vivir siguiendo su naturaleza biológica, no como nos creó Dios, cómo es nuestra tendencia biológica a funcionar, seas hombre o seas mujer. Eso es la primera regla, seguir tu tendencia biológica natural. La segunda regla es, siguiendo esa tendencia, ahora vamos a intentar... Mi creencia es que cada humano tiene el deber de mejorarse a sí mismo en las tres áreas intrapersonales, intraanímicas. La dimensión intelectual, física y espiritual. Tenemos que buscar nuestra mejor versión, crecimiento en cada área. En el área física debemos tener un buen cuerpo, una buena salud. Yo como entreno, por ejemplo, mi filosofía, mis creencias es... Yo no tengo un planning, no cuento calorías,
no entreno con una rutina exactamente, porque yo tengo nociones. Entonces, mi creencia a nivel de la dimensión física es: come el 90% lo mejor posible, porque tampoco hay que olvidar que este mundo terrenal tiene sus propias bendiciones o placeres, que también tenemos que gozar de ellos. Pero no sacrifiques esos placeres y no los priorices por encima de lo que debes hacer, que es buscar tu salud física. Entonces, comer el 90% bien, dormir tus 6 horas y media, 7 horas, y entrenar como si cada día del gimnasio, cada día de deporte que hagas fuese el último. Es decir, entrenar a tope. Y inevitablemente la consecuencia será una buena salud y un buen físico. En la dimensión intelectual es aprender, leer, mente abierta, entender, tener buena intención hacia la verdad, una buena predisposición, buscar la verdad. Eso es a nivel intelectual, nuestro mayor potencial es llegar a la verdad, entender la verdad. Y a nivel espiritual, entender que somos seres creados por un ser inteligente, superior, y que nuestro propósito es adorarle, someternos a él y buscar su complacencia. Y a nivel anímico, como resultado sentirás paz. Y luego a nivel interanímico, interpersonal, buscar la contribución social. Esa es una persona virtuosa, una persona que se cultiva por dentro e intenta contribuir a los que le rodean, a los seres que le rodean. Eso le dará un sentido de propósito, un sentido de pertinencia, amor, dignidad también, y buscar su excelencia física, su excelencia anímica, en su totalidad. Eso es lo que creo yo una persona limpia, no Diógenes. Porque a Diógenes le faltaba eso, la ética. Buscar la verdad es ética también. Yo creo que estás hablando más de modales que de ética, porque él también buscaba la verdad. Y de hecho, de entre los griegos, el único que decía la verdad tal como era Diógenes. Daba igual qué clase de persona era, su clase social, su fortuna. Diógenes decía tal como él pensaba que era esa persona. Según tus creencias, ¿Diógenes era el mejor referente para vivir esta vida? Según mis creencias, yo creo que tendríamos que rescatar las cosas sabias y las cosas interesantes y beneficiosas que podemos extraer de la vida de Diógenes. Una persona que no se dejó llevar por lo que la gente decía, sino por sus creencias. Una persona que decía la verdad y que elogiaba la verdad, de hecho, fuera donde fuera. Vale, esos son atributos positivos de él. Exacto. Pero según tus creencias, ¿esa es la mejor manera de vivir la vida? Obviamente hay que entender que nuestra creencia es como... Porque nosotros somos musulmanes. Hay que entender que nuestras creencias ya vienen después de la época de Diógenes. Claro, no podemos comparar el Islam con la creencia que tenían los griegos, por una parte, porque el Islam es como... Yo que soy filósofo, yo entiendo el Islam como la filosofía total. Es justamente lo que ha cuidado, lo que le faltaban a muchas filosofías. Para mí, el Islam es donde cubre las deficiencias de los errores o las teorías filosóficas. Dices que el Islam viene después de Diógenes. Nuestro profeta Adán era musulmán. Era el primer ser humano. Nuestro profeta Adán vivía como Diógenes, ¿no? Obviamente, vivía como me refiero al Islam entendiendo como la etapa contemporánea en la que nosotros vivimos. Porque como sabemos, primero, o sea, cuando hablamos de religiones hablamos de judaísmo, luego de cristianismo y posteriormente del Islam. A eso me refiero, obviamente. Religiones abrahámicas, exactamente, las ¿no? Pero hay que entender que para empezar ellos no tenían esa creencia. Uno, porque no tenían esa información. Vale, para adoptar creencias, ¿cuál crees que es el proceso que debe seguir el ser humano? Porque al fin y al cabo creencias es conocimiento, ¿verdad? Es el conocimiento que tú tienes de la realidad. Esas son tus creencias. ¿Cómo llega el ser humano a esas creencias? ¿Cuál es el proceso? Uno es la intención, la búsqueda del verdadero conocimiento, de la realidad, de lo que realmente vale la pena concentrarse. ¿Qué es la intención? La intención sería la predisposición que uno tiene hacia una información. Es la extracción que tú tienes, que tú haces después de una larga interpretación de la realidad. O sea, por ejemplo, cuando nuestro colega dice que primero va la información, luego la información va
los pensamientos generan emociones y las emociones generan acciones. ¿Tú no estás de acuerdo con ello? Yo no estoy de acuerdo porque primero, para empezar, va la conciencia. Luego de la conciencia viene la intención. Entonces, la intención es quien decide si aceptar o no la información. Eso es muy fácil de comprobar. Tú vete a decir cualquier información a una persona que ya de casa ya tiene una decisión, no te va a escuchar. Da igual que le aportes información verídica, comprobada, da igual. O sea, hay gente que tiene la intención de no aceptar la verdad. No es solo la intención de no aceptar la verdad, sino de creer que ya tiene la verdad, de que ya nos puede aprender. Ahí está la cosa, ¿no? Entre la humildad y la arrogancia. Cuando tú ya piensas que no tienes nada más que aprender, por mucha información que te venga, vas a decir esta información no es válida, es falsa. ¿Por qué? Porque las que yo tengo son las verdaderas. Entonces va antes la conciencia de que vale, estoy en una realidad de que aún tengo muchas cosas que aprender, y luego la intención, que sería pues, oye, ¿y cómo me dispongo yo a aprender estas cosas? Es decir, Maddy, yo te doy una información, Exacto, un conocimiento, y dependiendo de tu intención, claro, ¿aceptarás o no este conocimiento? claro. De hecho, yo puedo aceptar tu información de dos formas. Uno, según mi interés, y dos, según mi curiosidad. Si yo tengo el interés de extraer lo que tú me has dicho para mi propio beneficio, aunque me des la mejor información del mundo, lo voy a transgiversar y voy a hacer justamente lo que yo quiero hacer, justificando que esa información me la has dado tú. Y hoy en día ocurre, ¿no? Con muchos musulmanes que utilizan justo los párrafos con una intención totalmente perversa para justificar acciones que son injustificables. ¿Y qué dicen? Lo hemos hecho en nombre de Dios. Por lo que es muy importante que una persona a la hora de buscar el conocimiento revise sobre todo la intención. ¿Y qué intención es la correcta para acercarse a la verdad? Pues la intención realmente yo creo que la más correcta es la que tienen los niños, ¿no? Esa brillantez, esa admiración, ese querer saber porque quieren saber, porque es algo nuevo para ellos. Ante cualquier información nueva, si nosotros tenemos realmente esa predisposición a, vale, ¿qué me está contando el Adam? Es algo interesante, es algo emocionante. El Adam tiene algo que enseñarme. Ahí ya empiezas, ya tienes una buena predisposición, ya tengo una buena intención hacia tu información. Si yo creo que puedo aprender algo de ti, entonces yo puedo recibir tu información. Vale, Maddy, yo tengo la intención de aceptar la verdad. Exacto. Y luego, después de la intención, yo creo que va la decisión. Decidir, cuando yo recibo esta información, decidir ya si la acepto o no. La pregunta que te hago es, ¿cómo decido si esta información se acerca a la verdad o no? ¿Cómo hago ese discernimiento, ese criterio? ¿Según qué criterio? Yo te voy a explicar según mi criterio personal. Yo identifico como verdad aquello que no suele moverse. Aquello que da igual lo que tú hagas, da igual que tú la aceptes o que yo la acepte, va a seguir ahí. Ya hablaremos cuando hablemos de verdades absolutas, porque si las empiezo a soltar ahora pierde la gracia, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí la existencia de Dios, para mí es una verdad. ¿Por qué? Porque la existencia de Dios no depende de ti o de mí. Aunque tú y yo no pasemos 7 horas aquí debatiendo si Dios existe o no, cuando nos muramos y nos encontremos con Él, porque creemos que nos vamos a encontrar con Él, será una broma, será para nosotros una broma. Y vamos a estar sorprendidos, vamos a estar... algunos no querrán ni siquiera que esto pase, porque claro, hemos estado todo el rato negando a Dios y ahora nos vamos a encontrar con Él. ¿Cómo nos vamos a encontrar con Él? ¿No? Pues para mí esa es una primera verdad. ¿Por qué? Porque yo observo que en la realidad todo tiene dependencia. Todo depende de algo. Por lo tanto, tiene que haber una primera causa que sea independiente. Tiene que haber un ser que Él no tenga nada que ver con los demás, que sea totalmente diferente de los demás y que sea tan poderoso que puede dar a los demás creación. Entonces el primer criterio para tomar la decisión de si esta información es verdad o no es que sea inamovible, ¿no? Que no se cambie. Por ejemplo, cuando tomamos de criterio, no es que mi cultura dice esto, mi sociedad dice esto, en plan, la misma creencia de que en diferentes culturas se perciba diferente ya es sinónimo de que eso no es la verdad. De hecho, o incluso que cambie con los tiempos. Cuando, por ejemplo, los roles de género. Claro. No, los roles de género ahora son así. Hace una década eran así, un siglo era así. Claro. Entonces, si dependemos de que
nuestra percepción de los roles de género dependa de cómo nos dicte nuestra sociedad en diferentes etapas de la vida, ya no podemos tomar esa sociedad, esa fuente de la sociedad como fuente de la verdad. Por eso, Claro. si tomamos una religión, por ejemplo, el Islam, independientemente de las etapas, independientemente de la cultura, independientemente del color, independientemente de tu origen geofísico, da igual, se aplican las mismas normas. Por lo tanto, eso es sinónimo, o al menos en primer lugar podrías decir, esto parece una verdad. Claro. De hecho, es que tú que eres hater de Diógenes, parece que él también llegó a una conclusión parecida, ¿no? Porque cuando en el oráculo de Delfos le dicen, falsifica tu moneda, él decide ir en contra de las costumbres y de la cultura griega. Él hace justamente lo que los griegos no hacían. Los griegos eran personas que cuidaban mucho sus modales. Precavidas. Precavidas, les gustaba la buena apariencia, les gustaba hacer sus necesidades en privado, justamente lo que Diógenes no hacía. Corteses. Les gustaba tratar bien a los superiores a ellos. Eran pues muy de mostrar esa parte buena, ¿no? Pero Diógenes, al analizar esto, al analizar la frase de falsifica tu moneda, le hace como una alerta de, oye, algo no está bien en esta cultura. Una cultura que se cargó a Sócrates por defender la justicia. Empecemos por ahí. Una cultura que se cargó a una persona, a un anciano, simplemente por cuestionar a aquellos que decían que sabían cuando realmente no sabían. Empecemos por ahí. Una cultura que en sus Juegos Olímpicos se daban a los esclavos para que se mataran con leones, no sé qué, y hablaban tanto de la virtud, decían que había que perseguir la virtud y luego no lo hacían. Una cultura donde supuestamente había democracia y no paraban de aparecer tiranos. Por lo tanto, él sentía que tenía que acabar con esa cultura. Y la anécdota que te he dicho del teatro representa justamente esta figura de, oye, pues yo voy a ir en contra de vosotros porque lo que estáis haciendo vosotros yo no estoy de acuerdo. Entonces, realmente el orden no es información, pensamiento, emoción, acción, sino primero conciencia, Claro. humildad ante que no tengo la verdad y voy a descubrir la verdad. Y puedo descubrirla y cualquier persona me puede enseñar. Esa es la conciencia, ¿no? Soy un ser diminuto, ignorante. Lo que se dio cuenta Sócrates, ¿no? Claro. Solo sé que no sé nada. De hecho, sí. Segundo, la intención. La intención hacia la verdad, la predisposición. ¿Estoy predispuesto a aceptar la verdad, acercarme hacia la verdad? ¿Aprender de este? ¿O no estoy predispuesto? Quiero quedarme en mi película, en mi burbuja. Claro. Luego, después de adoptar la intención, va la decisión. Cuando recibes la información, decides si aceptarla o no, según los criterios que se acercan, que consideras más verdaderos, más verídicos o no. Exacto. Y luego, a partir de que aceptas esa información, ya se considera que ya has creado tu sistema de creencias, Claro. crean pensamientos, los pensamientos crean emociones y luego las emociones crean Ahora sí, acciones. ya por fin llevan Eso a las sería acciones. el orden cronológico, ¿no?, Actualizado. de la epistemología. Exacto. Y atendiendo a este orden que has dicho, entonces, ¿por qué tú crees y por qué has elegido el Islam como tu forma de vida? Interesante, claro, Y no la virtud, como Diógenes. claro, es como que al fin y al cabo nuestras creencias están muy basadas en el Islam. Podría decirte que el 99% de mis creencias están basadas en el Islam. ¿Por qué? Cuéntame. Porque realmente podría adoptar cualquier creencia de cualquier otra persona, pero siento que las creencias que me inculcan el Islam son verdades, de verdad, de corazón lo siento, porque tienen sentido, porque tienen lógica, porque no hacen daño, porque buscan el bien, porque te hacen mejor persona. Literalmente las creencias Yo con 16 años empecé a investigar y a leer libros sobre desarrollo personal, sobre autoayuda. Empecé a leer sobre, por ejemplo, la New Age Spirituality, la nueva era de la espiritualidad. Y me di cuenta que todo lo que decían estaba en el Islam. Que no, es que el universo es energía. Nosotros pensamos que Dios... nosotros los musulmanes no ponemos a Dios una cara. Como por ejemplo los católicos que ponen a Jesús. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo es Dios y creemos que Dios es un ser superior. Energía es fuerza, es poder. Por lo tanto,
muchas cosas de lo que se están dando cuenta la gente a día de hoy ya estaba escrito en el Islam. Maneras de vivir la vida, prácticas espirituales, físicas, de salud, estaban escritas ya en el Islam. A medida que vas leyendo y conociendo más la cultura, la nueva ciencia, te das cuenta de que el Islam ya estaba. Lo único que hace la ciencia es confirmar. Por eso no puedes basar tus creencias en la ciencia. La ciencia se ha vuelto la nueva religión de hoy en día, de los ateos, la ciencia. Pero es que la ciencia no te da creencias, te afirma creencias. Si tú crees en el Islam, lo único que hará la ciencia es afirmarte. Y es más, yo no puedo depender que mis creencias, mi sistema de creencias dependa de la ciencia, porque, como hemos dicho antes, para una cosa que sea verdad tiene que ser inamovible, tiene que ser no cambiable. Y una de las principales leyes del método científico es que tiene que ser reproducible. Claro, ¿No? tiene Tiene cambiar. que poder volver a experimentar el mismo experimento y ver si se produce el mismo resultado. Además, que las creencias de la ciencia, las conclusiones de la ciencia, van cambiando según la época. A veces pensaban que la Tierra era plana, luego cambiaron que la Tierra era redonda. Antes se pensaba que tienes que dormir 8 horas, o no sé qué. Luego cambiamos de que no, el ciclo de sueño y vigilia, los ciclos de sueño son 1 hora y media. Entonces dormir 8 horas no está bien, hay que dormir 7 horas y media, o 6 horas, o 4 horas y media. Y muchísimas más cosas. Claro. Entonces no puedo depender, la verdad no puede depender de algo cambiable, no sólido. ¿Cómo sería vivir dependiendo de eso? Exacto. Y yo, por ejemplo, yo de por qué vivo según la creencia del Islam es, para empezar, su definición, su misión. Porque muchas veces los propios musulmanes nos encanta maquillar, nos encanta perturbar y pervertir la definición propia del Islam, ¿no? Algunos dicen Islam es paz, Islam es libertad, Islam es no sé qué. No, seamos serios. Islam es su misión. Y mira, fíjate. ¿Su misión a qué? A Dios. Porque al final, yo lo he observado. Yo llevo, como ya sabes, si podemos decir, si me preguntan cuánto tiempo llevas filosofando, te voy a decir más de una década. Porque llevo desde los 12 por ahí pensando, reflexionando y observando a las personas. Y a mí mismo. Y la conclusión a la que he llegado es que todos somos esclavos de algo. Todos. Hasta el ateo que dice que no es esclavo de nada, que no cree en nada. Todos creemos en algo. La fe, la creencia es algo natural. Es algo con el que el hombre no puede vivir. Es necesario, porque Es la creencia necesario. es el mapa para navegar la Porque realidad. para empezar, la creencia es el primer paso al conocimiento. Si tú no crees en nada, no conoces nada. Aquel ateo que dice, yo no creo en nada, ya Eso es tiene- una creencia. Es una creencia. Es en plan, ¿qué me estás contando, no? Y pues para empezar eso, yo prefiero someterme a algo que está fuera de este mundo a someterme a cosas que están dentro de este mundo. Y ahí es Totalmente. donde radica mi verdadera libertad. Porque entonces yo cuando tenga que ver a un rey no me voy a arrodillar ante el rey. Porque yo solo me arrodillo ante Dios. Y me ha gustado que menciones lo de que una verdad es que hay que someterse. Porque fíjate, y lo que te dije antes, que leyendo más sobre las nuevas conclusiones contemporáneas, te das cuenta de que lo único que hacen es repetir, por ejemplo, las religiones. Tengo un amigo mío que va conmigo a la universidad, que estudia psicología, es polaco, y tenemos una muy buena relación. El otro día quedamos él y yo, y estuvimos debatiendo sobre varias cosas. Me estaba comentando que empezó a leer un libro que se llama El Poder de la Hora, ¿no? El típico libro. Sí, Y le le he dije visto, yo, le he visto. me dijo, ¿te lo leíste? Le dije, no, yo nunca me lo he leído. Cuéntame. Le dije, cuéntame, Sí, ¿cuál es el mayor aprendizaje que sacaste? Y me dijo, tenemos que someternos ante la realidad, ante la vida tal y como se nos presente. Tenemos que aceptar la realidad tal y como se nos manifiesta. Le dije, bro, si eso es el Islam, es someterse. Entonces, él me dijo, hostia, qué curioso. Para que te des cuenta de que las personas a veces no quieren acceder a la verdad solo por prejuicio, porque incluso la fuente de información verídica está manchada, está llena de polvo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es quitar ese polvo, desempolvarla, porque si no lo que hacemos es que las otras personas vayan a otras fuentes que a lo mejor dicen la misma que la fuente original, pero son subfuentes. Claro. Y al final Se acaba pervirtiendo. ¿por qué el Islam es la religión con mayor crecimiento del siglo XXI? Porque la gente está volviendo a su naturaleza. Hay gente que está despertando.
Hay mucha gente que está siendo inconsciente, desviada, corrupta, su alma, pero hay mucha gente que a través de esa corrupción, de darse cuenta de que le estamos yendo por un mal camino, que estamos yendo en decadencia, abre los ojos y se pone a leer. ¿Cuál es el primer verso que nos dice Dios en el Corán? Lee. Porque a través de la lectura es donde vas a llegar a la información. Claro, y si tienes una buena intención, vas a decidir aceptar esa información. Te va a llegar. Por eso Dios, cuando no castiga, no meterá al infierno, la gente no creyente, que no le llegó el mensaje. La gente, por ejemplo, que vive en tribus alejadas y nunca les llegó la información de Dios, no serán juzgadas como paganos o como no creyentes, porque no les llegó la información y Dios es misericordioso. Dios conoce el contexto, la situación de cada alma que Él crea. Entonces, ¿por qué no les juzga? Porque no les llegó la información. Pero nosotros, con la era de Internet, que es la era de la información, incluso de la intoxicación de la información, Casi. tenemos que tener nuestra misión. Hoy en día no nos falta pan, no nos falta agua, no nos falta estudios, gracias a Dios. Vestimos, comemos, incluso de información tenemos en exceso. Nuestra mayor responsabilidad es saber identificar esa información, discernir y utilizar el buen criterio para elegir qué información y qué no meter dentro. ¿Y por qué dirías que hoy en día está tan mal visto el Islam, está tan mal interpretado el Islam? ¿Dónde echarías tú la culpa? ¿Por qué crees que esto pasa? Yo creo que es un plan satánico. Satanás hizo una promesa a Dios cuando le hizo postrarse ante Adán y no quiso postrarse, cuando Dios le maldijo. Satán le dijo: por favor, déjame bajar al mundo, y le hizo una promesa de que atacaré al ser humano por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha. Entonces, Satanás, su plan, y es como, al fin y al cabo es destino, es como lo ha creado Dios, así es como Dios nos testea en esta experiencia física, que es un examen para ver qué ser humano consigue discernir la verdad de la no verdad, con humildad, porque todo ser humano peca, pero el mejor de los pecadores es aquel que se arrepiente. ¿Por qué? El arrepentimiento que representa humildad y usar criterio divino, porque tú puedes cometer un acto y ¿cómo juzgas ese acto de que es correcto o incorrecto? Según el criterio. Entonces, Dios valora a los que se arrepienten porque denota humildad, denota que estás usando su criterio para juzgar tus actos, y además te estás esforzando y confiando y esforzando en mejorar, en ser mejor persona. Entonces, Satanás lo que hace, su plan, es desviarnos. ¿Cómo nos desvía? Satanás no cambia la realidad, pero cambia cómo interpretamos la realidad. Fíjate que todo lo que está predominando a día de hoy, las tendencias ideológicas y conductuales, son anti-Dios. Todo lo que nos dice Dios tenemos que hacer así, porque son de nuestra naturaleza, nosotros vamos en contra. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que hace Satanás para cambiar nuestra realidad es hacernos dudar de nuestros sentidos. Tú cuando ves a una mujer en la calle hoy en día, ¿qué hacemos? No sabemos si es una mujer o no. Ya no confiamos en nuestros sentidos. Puede ser un hombre. Vemos un perro y puede ser un gato. ¿Cómo lo sabes? Y ese es el primer plan, dudar de tus sentidos. Porque si haces caso a tus sentidos, llegarás... Es una de las maneras, la experiencia sensorial, una de las maneras de llegar a la realidad. Hoy en día tú sientes una conexión superior y te dicen que tienes esquizofrenia, tienes paranoia, tienes delirios. Claro. Bueno, yo creo que también, aparte de lo que tú has dicho, yo añadiría varias cosas, ¿no? Yo añadiría que también es por cobardía, ¿no? Que hoy en día el Islam está tan mal interpretado. Es cobardía de los propios musulmanes. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que la situación en cómo está el Islam hoy en día y la situación de los musulmanes hoy en día es porque nadie admite su culpa. Todo el mundo quiere echar la culpa. Oye, es culpa de la sociedad en la que vivo, es culpa, algunos hasta echan la culpa a los sabios, es culpa de mis padres, pero nadie se levanta y dice: oye, esto es mi culpa. Pero aparte de eso, hay otro nivel de perversión aún mayor, que aparte de no admitir tu culpa, intentas justificar tus acciones inmorales. Ahí yo creo que es donde se ha pervertido más el Islam, ¿no? Las personas que, vale, han pecado, no hay problema, has pecado, ¿vale? Eso es entre tú y Dios.
al menos que hayas hecho daño a otra persona, ¿no? Pero al menos cuando peques, no digas que lo has hecho en nombre del Islam. Utiliza otra palabra, o al menos admite tu culpa. Pero hoy en día, musulmanes propios, yo me he encontrado con musulmanes que han abusado de una chica y lo han dicho, es lo que Dios quería. Pero ¿cómo una persona puede decir algo así? Es pervertido, sí. Ya no musulmán. ¿Cómo una persona normal puede decir, es porque Dios lo ha querido? No tiene ningún tipo de sentido. Tú lo has querido. ¿Por qué mientes a Dios? ¿Por qué no eres capaz de decir, oye, esto es culpa mía? Esto lo he hecho yo. De hecho, uno de los versos que encontramos en el Corán es que cuando la gente vaya al infierno, Dios muchos admitirán su culpa. Ya por fin admitirás tu culpa. Pero ¿por qué nadie es capaz de decir, oye, el Islam está así? ¿Por qué? Porque es culpa mía. El Islam está así porque es culpa tuya, porque es culpa de nosotros. Nadie tiene esa capacidad que, por ejemplo, tenía Diógenes, ¿no? Esa valentía de decir, vale, esta es mi verdad, voy a vivir de acuerdo a mi verdad, sin maquillarlo. Da igual quien venga. Hoy en día maquillamos el Islam, lo modernizamos, lo actualizamos, lo adaptamos, dependiendo de quién se lo vayamos a hablar. Cuando en nuestra religión en ningún momento se nos ha dicho que adoctrinemos a nadie. En ningún momento se ha dicho, oye, intenta convencer al Adam sí o sí, ya sea a la fuerza. No. Una de las libertades que Dios nos ha dado, de hecho, es la libertad a decidir si coger la verdad o no. ¿Por qué nosotros vamos a decidir a otra persona que coja nuestra verdad o la verdad en la que creemos? Cuando la verdad es algo que otra definición de la verdad es que no necesita que nadie la defienda. Independiente. Es independiente. ¿Quién es el defensor de la verdad? Tú no defiendes la verdad. La verdad ya tiene su defensor, que es el más supremo, el que más está arriba, el que realmente tiene la verdad. Pero hoy en día todo el mundo quiere convencer a los demás, todo el mundo quiere maquillar a los demás, queremos hasta manipular a los demás. Oye, tienes que hacer esto, y al final el Islam hasta se ha convertido en una serie de normas que tú tienes que hacer para poder salvarte. Ya no es cree en Dios, ¿por qué? Porque es lo más natural. Cree en Dios, ¿por qué? Porque es lo que explica mejor el mundo, porque de 1.000 millones de años que llevamos de humanidad, aún yo no he encontrado una teoría que explique mejor la creación del mundo y la humanidad y tal como está la realidad que el Corán. Y mira que tú eres filósofo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué menciono esto justamente? Porque muchos de la gente que está en contra de la existencia de un Dios, porque dice que no se ha demostrado, ¿vale? Primero, eso es una creencia limitante. Pensar que la verdad solo se accede a través de lo que tu pequeño cerebro diminuto puede percibir o no, es una injusticia contra tu propia alma. No te permite acceder a la verdad suprema. ¿Todo realmente es palpable? No. ¿Todo es material? ¿Todo es empírico? El universo no es material y creen en ello. ¿Tú has visto tu propio cerebro, Madi? ¿Lo has visto alguna vez? No. ¿Has visto conexiones neuronales? ¿Has visto tu propio riñón? ¿Y cómo sabes que existe? Ah, lo he visto en biología. ¿Y cómo sabes que no te están mintiendo? Porque creemos en ello. Tiene lógica, tiene sentido. Nadie ha viajado hasta arriba a ver cómo es realmente una estrella. Es verdad que vemos unas luces, pero podrían ser luces de cualquier otra cosa. Si nos vamos a poner paranoicos de verdad, ¿Sí? ¿Por qué creer en nada? ¿Por qué creer que existe un universo? Podría ser todo lo que hoy dicen. Multiversos, que estamos en una Matrix. Son teorías súper locas. No estamos en una Matrix, porque cuando yo te golpee, tú lo vas a sentir. A lo mejor también ¿Y por qué la gente dice, vale, yo no creo en Dios? ¿Por qué? Porque si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Porque eres libre. Exactamente, por eso lo que te mencioné al principio de la filosofía. Los que son anti-Dios y mencionan la filosofía, dime la verdad, suelen ser filósofos novatos, ¿verdad? Porque cualquier filósofo veterano llega a la conclusión de que existe Dios. Cualquier amante del saber llega a la conclusión de que existe Dios. Los que dicen que no suelen ser filósofos novatos. Yo no sé. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque pienso, como hemos dicho antes, va la intención. Hay muchas personas que, si ya tienes la intención de no abandonar lo que estás haciendo ahora, de no tener esa valentía de cambiar tu vida, aunque venga la verdad, no lo vas a aceptar. Porque es más cómodo seguir donde tú estás. O simplemente hay personas que están tan acostumbrados a lo que ya estaban, que cuando viene algo nuevo simplemente o sienten miedo o sienten rechazo hacia eso. Por lo tanto, es mucho más cómodo decir, vale, no existe Dios. Cuando las mismas personas que dicen no existe Dios
tampoco pueden demostrar de que no existe Dios. Es en plan, al final acabamos Claro, pero ellos en lo un que suelen círculo. decir, el argumento suyo es: tú eres el que está afirmando una cosa, tú eres el que tiene que demostrar que existe. Pero no tiene por qué ser así. Porque la gente también afirma de que estamos en una galaxia y no sé qué. Y nosotros venimos y nos traen esas demostraciones. Pero nosotros tenemos esa intención de creer en esas demostraciones. Confiamos en que nos han dicho la verdad. Tenemos esa buena fe. Pero claro, aunque tú vengas con un montón de demostraciones de por qué existe Dios, una persona que no quiere creer en Él, que no tiene la disposición, porque siempre es la disposición. Si no tiene la disposición de creer en que hay un ser supremo a Él, da igual lo que tú hagas. De hecho, ocurre en la ciencia misma, ¿no? Sí. Las personas que no creen en la vacuna. ¿Cuántas demostraciones se les ha hecho de que las vacunas es buena? No creemos en las vacunas. Eso es la intención, ¿verdad? Básicamente es porque no quieren. Es eso, es la intención. Aun viendo la verdad lo cubren. Porque no tienen la intención de entenderlo. Otro punto por el cual yo escojo el sistema de creencias islámico para vivir mi vida es porque, si te das cuenta, vale, vamos a mirar ciencia, vamos a mirar estadística. La gente musulmana puntúa en depresión los niveles más bajos. La gente musulmana es la que menos se suicida en el mundo. La gente musulmana es la que más feliz vive. O musulmana, al menos creyente en Dios, ¿vale? Porque los musulmanes también, como Creyente en hemos Dios. explicado, Entonces, también tienen lo suyo, sí. El Islam, como es el estilo de vida natural por el cual nos ha creado Dios, y el Corán es como el manual de instrucciones a través del cual navegamos y conseguimos las creencias para navegar esta realidad, el Islam lo que te hace es tener más, por ejemplo, más salud mental. ¿Por qué? El Islam lo que te hace, el sistema de creencias islámico, lo que te hace es navegar esta realidad con el menor sufrimiento posible. Todas las creencias, todas las presunciones, los axiomas básicos por los que rigen nuestro estilo de vida, evita el sufrimiento. Creer que, por ejemplo, creencias tan básicas como: cuando te pasa algo, sea bueno o sea malo, tienes que agradecer, tienes que mirar la parte positiva. Eso es lo que se promueve la psicología positiva. Eso es Islam. Creer, aceptar y amar la realidad tal y como es, tal como se te manifiesta, tanto el pasado como presente como futuro. Eso es Islam. Confiar en que, ser optimista, ¿no? Confiar en que vendrá lo mejor, con esperanza, con ilusión. Vives con mayor salud mental. Eso es Islam. Sí. Cuando se te muera una persona, que suelen ser los eventos que más depresión traen, ¿no? Exacto. El Islam te da una solución. Te da las creencias para afrontar las situaciones de sufrimiento cotidianas, las tragedias de este mundo, de la manera más eficaz posible. Entonces, ser musulmán es vivir la vida de manera correcta y evitando el sufrimiento. ¿Y con qué me refiero con esto? Esto me recuerda a la frase que he subido hoy a Stories, Instagram Stories, porque hoy, 20 de noviembre, he cumplido 21 años. Felicidades. Gracias, Madi, gracias, tío. Muchas gracias. Felicidades. Hoy he cumplido 21 años y en Stories, a mi comunidad de seguidores, les he compartido 21 consejos que he aprendido. Habría miles de consejos que podría dar, pero 21 consejos Influencers. que creo que serían beneficiosos. Y el consejo, no recuerdo mal, el consejo número 9 dice: no intentes moverte por Madrid usando un mapa de Barcelona. Y la gente no lo entendió, la gente ha reaccionado riéndose, con un emoji de risa, porque se pensaba que yo fui a Madrid y usé el mapa de Google Maps de Barcelona. A mí me gusta mucho en mis mensajes, al menos en redes sociales, usar la metáfora, usar la analogía, usar estas herramientas más literarias. Entonces, ¿con qué me refiero de no intentes moverte por Madrid usando un mapa de Barcelona? Es decir, aquí, ¿qué sacamos? ¿Qué asunciones sacamos? Que Madrid y Barcelona tienen mapas diferentes. Son realidades diferentes. Hay que tener un marco de referencia diferente. Yo no puedo intentar vivir mi vida usando tus creencias, porque mi vida tiene otro tipo de mapa. A lo mejor yo voy a conseguir ir a un punto diferente y tú has conseguido solo ir a un punto a lo mejor inferior. Yo no puedo limitar mi movimiento por la realidad
o mis creencias de capacidades, mis creencias de lo que se puede lograr, lo que se puede conseguir, a dónde yo deseo llegar usando el mapa de Barcelona. ¿Por qué? Porque no llegaré, estaré limitado. Por eso, aquí la analogía, la metáfora es sistema de creencias. No intentes adoptar el sistema de creencias de otra persona, porque esa otra igual que se dice que no aceptes las críticas o las opiniones de la gente Destructivas, ¿no? No aceptes las opiniones de una persona a la cual no te gustaría estar en la posición en la que está. ¿Por qué? Porque esas opiniones, si tú me dices, por ejemplo, y te digo, quiero hacer este proyecto, y tú me dices, no se puede conseguir. Eso realmente, hay un refrán español que me gusta mucho que dice que cuando Juan habla de Pablo, dice más de Juan que de Pablo. ¿Qué significa esto? Si tú juzgas mi proyecto, por ejemplo, de que no se puede conseguir, realmente no estás juzgando la realidad. No estás diciendo una verdad de que no se puede conseguir este proyecto. Tú lo que estás es una confesión, confesando cómo es tu sistema de creencias. Confesando que tú, con este proyecto, crees que no eres capaz de conseguirlo. Pero eso no significa que yo no sea capaz de conseguirlo. Por lo tanto, si yo me quiero mover por Madrid, no tengo que usar el mapa de Barcelona. Interesante, con la analogía súper filosófica al final. Madi, si quieres morirte, si te vas a morir mañana, ¿cómo te gustaría que la gente te recordase? ¿Con qué creencias sobre ti? Pues a mí me gustaría, sobre todo, como dijo Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, estamos de acuerdo todos. Dijo lo de... ¡Sí! Pero bueno, a mí me gustaría que se me recordara como una buena persona. Porque yo creo que al final, hoy en día estamos súper distraídos, súper decididos en alcanzar la fama, el dinero, y se nos olvida alcanzar lo más importante. Que te amen los que quieres que te amen, que te intenta amar la humanidad, intentar hacer un bien a la sociedad, ¿no? Y yo, si me muero hoy o mañana, me gustaría al menos que, aunque no se me recuerde como una persona que lo hizo todo bien en la vida, al menos que se me recuerde como una persona que intentó hacer bien las cosas dentro de sus capacidades, que se me recuerde como una persona que no defendió la verdad, porque la verdad no necesita de ser defendida, pero confirmó la verdad. Como una persona que cuando vio la verdad y cuando ve las verdades, no intenta huir. Intenta ser lo poco valiente que somos todos, de aceptarlo, de intentar vivir con ello y de intentar aceptar los errores y la vulnerabilidad que tenemos cada uno. Por lo tanto, yo mi consejo para todas estas personas, ya seas musulmán, para las personas en general, es que intentemos vivir la vida haciendo el menor daño posible. Intentemos vivir la vida necesitando menos, como hizo Diógenes. Porque yo creo que si tengo que rescatar algo importante de Diógenes, es que consiguió vivir una vida en la que no necesitaba tanto. Hoy en día es que parece que necesitemos todo para simplemente vivir. Y eso al final, ¿qué causa? Desequilibrios en el balance de la riqueza, que si esta es clase alta, clase baja, como si el simple hecho de que alguien tenga una materialidad lo eleva en clase. Y es como al final ser alguien importante o ser alguien de alto estatus simplemente se resume en lo que tiene esa persona, no en lo que es esa persona. Y a mí me gustaría que, aun si me muero como un pobre desgraciado materialmente, que la gente que me ha conocido y las personas que han tenido el honor, por así decirlo, ¿no? Y han tenido la oportunidad de conocer, aunque sea un poquito de mí, que se lleven esa impresión de que fui una persona que intentó aprender un poco de todo el mundo, que fui una persona que fue fácil para él, era fácil hablar con él, debatir con él, que fue una persona que se dio a la reflexión, que intentó vivir con la reflexión dentro de lo que cabe, con todos mis vicios, con todas mis debilidades, con todos mis pecados, pero que cuando hizo mal las cosas y se le dijo que hizo mal las cosas, no se excusó, no dijo es culpa de Dios, no dijo es culpa de la sociedad, es culpa de mis padres, sino que a lo mejor en un principio lo dijo, pero al final acabó admitiendo la culpa y acabó intentando cambiar eso. Y por eso me gusta juntarme contigo, y es tan importante juntarse con gente que también se mueve por Madrid, si tú te vas a mover por Madrid, porque
al fin y al cabo, cuando yo te pido opinión en algo y tú me das tu opinión, yo sé que las creencias de una persona, por eso no hay que aceptar opiniones de una persona a la cual está en una posición que no quieres que esté, porque si sigues el consejo o la opinión de esa persona, es decir, estás siguiendo su sistema de creencias, ¿hasta qué punto llegarás? Hacia el punto que él llegó, porque el sistema de creencias solo le permitió llegar hacia donde él llegó. Y tú no quieres llegar a ese punto, tú quieres llegar a mucho más. Por eso no hay que hacer caso a la gente que te critica. Tú si le preguntas, quieres empezar un nuevo proyecto y le preguntas a Elon Musk, él te dirá, tu proyecto es lo menos loco que he escuchado en mi vida. Y si le preguntas a tu compañero de clase, te dirá, buah, qué loco este proyecto. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias que tiene Elon Musk, su nivel de imaginación, su nivel de visión es de otro mundo. Elon Musk, cuando se quiere construir SpaceX, no puede preguntarle a su amigo del barrio. Porque es que su manera de percibir la realidad, las creencias que tiene, son totalmente diferentes. Él no puede usar el mismo mapa. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y la gente que te critica, cree que sí, que te quita tus espaldas. Siéntete orgulloso. No porque es que nada. están en tus espaldas, están detrás tuya. No pasa nada de eso. Mira siempre a la gente que está por delante tuya. Aunque serían Si tú de- quieres de ti. crecer, si tú quieres crecer, mira gente que ya ha llegado a ese punto Claro. y adopta su sistema de creencias. Claro. Por eso cuando se habla de mentalidad de tiburón, mentalidad de crecimiento, en psicología le llamamos mentalidad de crecimiento. ¿Y qué se hace? Analizar qué mentalidad, qué creencias, qué manera de percibir tiene el mundo las personas más exitosas en el mundo. Hacemos una síntesis, un análisis y luego extraemos aquella mentalidad que tienen en común Claro. aquellas personas más exitosas. Claro. Y si tú quieres ser como ellas, adopta su sistema de creencias. Y sobre todo, que la gente intente seguir la definición que tiene del éxito, ¿no? Porque hoy en día asociamos el éxito a ciertas personas y a ciertas cosas, cuando nos olvidamos de que cada uno tiene su definición de éxito. Porque a lo mejor el éxito para ti es una cosa y el éxito para mí es simplemente vivir en paz con mi familia, cuidando de mi gente. Te voy a dar una y punto. definición general de éxito, a ver si la aceptas. Dime. Para mí el éxito es tener objetivos que te enciendan por dentro, Para que mí te den también. ilusión, Para mí también. tener esperanza y luchar a por ellos. Exacto. Si te mueres en el proceso, igualmente has muerto exitoso. Claro. Sí, porque el éxito no depende del resultado, depende de que el camino te guste tanto, te motive tanto, que puedas vivir tu vida viviendo esa ilusión constante. Y yo lo único que le añadiría es que esos objetivos sean hacia el bien. Porque hay gente que busca el éxito hacia el mal. Sí. Intentemos buscar el éxito hacia lo que beneficia al ser humano, Sí, hacia señor. lo que menos confusión cree y menos, Sí, señor. y menos separación cree, ¿no? Porque Sí, hoy en señor. día es eso. Todo el mundo quiere ir al individualismo extremo. Este es diferente totalmente de mí. O sea, si estoy con el Adam, yo no voy a aprender nada porque es que directamente no somos ni humanos iguales. Y es justamente lo que nos falta hoy. 100%. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro apoyo. Apreciamos cada uno de vosotros. Muchas gracias a Madi por Muchísimas estar con gracias nosotros. a todos. Un placer y un honor estar contigo otro día más. Otro día más y sobre todo espero que os haya gustado, que haya sido de gran beneficio este podcast. Inshallah. A nosotros nos ha encantado, La verdad. nos ha sido muy satisfactorio hacer verdad. esto. Y nada, queremos veros comentando, queremos ver todas las extracciones, todos los conocimientos y beneficios que habéis obtenido vosotros de este podcast. Y recordar, Que ser una super alma es... una decisión. Buenas noches.